Buenas tardes, jóvenes. Entonces, bueno, vamos a dar... Mi nombre es Giovanna Baldeo. Voy a ser su profesora de habilidad lógico-matemática y vamos a dar pues unas pautas sobre cómo vamos a desarrollar el curso de habilidad lógico-matemática. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo el PPT que estoy compartiendo, verdad? ¿Sí? A ver, ¿me confirman, por favor? Ya, bueno. Nuestro curso va a estar dividido en, pues, en cada clase 2 temas. Uno que es puramente lógico, ¿sí? Y bueno, el otro que tiene que ver lógico con un poco de interpretación geométrica, ¿no? Ahora, buenas tardes, Geraldine, Josué, Jordano. Buenas tardes a todos. Ya, ahora... bueno, primero vamos a hacer una parte del tema, vamos a desarrollar un contenido teórico básico, suficiente para poder resolver los problemas, y también dentro de ese contenido teórico pues va a haber algunos ejemplos, ¿no? Para afianzar lo que es los conceptos que vamos a ver, ¿sí? También vamos a realizar, bueno, va a estar dividido los ejercicios en 8 ejercicios de clase que van a ser resueltos por mí, y 8 ejercicios que son para ustedes, para la casa, para que puedan reforzar tanto los ejemplos como los ejercicios de clase que vamos a realizar, ¿sí? Para que vean cuánto han podido captar pues, de toda la clase, ¿no? Son ejemplos similares con ciertas variaciones y aumentados algunos un poco de dificultad, otros pues que van a ser más sencillos de repente, van a ser tipo como para un examen nada más, ¿no? Otros sí, de repente para que piensen un poquito más y se van a demorar. Bueno, entonces va a haber 8 ejercicios que vamos a resolver en clases, 8 que va a ser para ustedes de evaluación. Y bueno, en las 2 horas vamos a resolver lo que es el marco teórico, con los ejemplos respectivos y con los 8 ejercicios de clase. Y al final, pues le voy a dejar lo que viene a ser las claves, ¿no? Las claves de los 8 ejercicios propuestos, ¿sí? Ahora, bien, entonces esta semana nos va a corresponder lo que es deductivo simple y trazos de figura 1. En la siguiente semana vamos a continuar con el mismo tema, solo que ahora va a ser la siguiente semana deductivo compuesto y trazos de figuras 2. ¿Ya? Entonces, estas 2 primeras semanas están relacionadas con este tema de deductivo y trazos de figura. Vamos a ver de qué se trata este primer tema, deductivo simple. ¿Sí? En esta sección veremos la aplicación del proceso deductivo a situaciones no tan complicadas y de mínima dificultad, ¿no? Es el motivo por el cual se le denomina deductivo simple, ¿sí? Porque vamos a requerir pocas variables proposicionales. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una variable proposicional? Profesora, dices que vamos a utilizar pocas de ellas. Y bueno, también vamos a utilizar un razonamiento directo, ¿no? Para resolver lo que requerimos, ¿no? Y también utilizar un poco de nuestra creatividad. ¿Sí? Bueno, un proceso deductivo consiste en analizar y relacionar un conjunto de enunciados llamados premisas, cierta cantidad de enunciados, ¿no? Y a partir de ellos llegar a una conclusión. Nosotros aquí veremos casos particulares de deducción. Vamos a ver lo que es la deducción inmediata, donde vamos a utilizar, pues, en algunos casos de deducción inmediata, vamos a utilizar conectivos lógicos, vamos a ver deducción con ayuda de diagramas, de conjuntos, ¿no? Diagramas conjuntistas, y pues, otra deducción utilizando y relacionando variables, ¿sí? Entonces, primero, necesitamos saber qué es una proposición. Pues una proposición es un enunciado coherente que tiene un valor de verdad. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando decimos la palabra valor de verdad? ¿Que siempre va a ser verdadero, profesora? No. Valor de verdad significa que se le asigna un valor, ¿no? Que puede ser o verdadero
o falso. Este o antes y después, o verdadero o falso, significa que solo puede ser uno de ellos. Es una disyunción ahí exclusiva, es algo exclusivo, o uno o el otro. Jamás puede tener ambos valores a la vez, verdadero y falso, no, eso no puede suceder. O bien es verdadero o bien es falso un enunciado para que sea una proposición. Pero no solamente eso es importante, también es importante, jóvenes, que no tenga ambigüedades, ¿no? Que sea un enunciado sin ambigüedad y en un determinado contexto. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué? Bien. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿no? De los siguientes enunciados, Venus es un planeta del sistema solar. Juan es un hombre muy feliz. 1 más 2 igual a 4. Y Trujillo es llamada la ciudad de la primavera. ¿Cuántos de los enunciados son proposiciones? Vamos a ver cuántos de esos enunciados son proposiciones. Bien, el primero, todos sabemos desde la primaria, ¿no? El nombre de los planetas, ¿sí? Y Venus es uno de ellos. Entonces, es un planeta del sistema solar. Entonces, enunciado es verdad. Verdadero, por lo tanto, es una proposición. Ahora, del segundo enunciado donde me dice que Juan es un hombre muy feliz, pues eso es algo ambiguo, eso es algo más subjetivo, porque de repente el propio Juan piensa que él no es una persona feliz, pero sin embargo el resto de las personas pues creen que él sí lo es, ¿no? No sé, de repente porque ha logrado cierto nivel económico y hay personas que no son felices así, o de repente cierto grado académico, pero él no se siente feliz. O algunas personas piensan que sí y otras no. Entonces algo que no está ahí, pues claramente es algo más subjetivo de cada persona, algo que puede haber ahí una ambigüedad, ¿sí? Entonces, por ese motivo, no indica un valor de verdad. No es proposición. Bueno, ahora, 2 igual a 4. Todos me dirán, sí, profesora, eso es falso, eso 1 más 2 es 3, no es 4. Bien, quiero resaltar esto. Sí, en nuestro contexto, en el caso que están ahora, pues, en el, en el nivel preuniversitario, ¿no? Pues, ustedes conocen los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, un conjunto más grande, los complejos, y bueno, en ese contexto preuniversitario en el que estamos, pues sí, eso es verdad, eso es falso. 1 más 2 es igual a 4. Pero cuando ustedes ingresen a otro contexto, que es pues el universitario, o el de maestría, o el de doctorado, y pues van a conocer conjuntos mucho más grandes, o no solamente grandes en el sentido que incluyan a los complejos, ¿no? Sino otros conjuntos más generales con otras propiedades, otras definiciones entre operaciones entre ellos, ¿sí? Sobre todo aquellos que estudian matemáticas van a conocer. Y es más, ni siquiera en el primer año lo van a conocer cuando lleguen matemática básica. Y pues eso va a ser cuando ustedes estudien los conjuntos cocientes. Ahí van a ver otras operaciones y van a ver que en ese conjunto, en un conjunto cociente, un grupo, ya, bueno, determinado, no siempre, pues 1 más 2 te va a dar 3, ¿sí? Entonces, ese es un contexto, ¿vean? Diferente al que es el contexto en el que nosotros ahorita nos encontramos, en el preuniversitario, ¿ya? En el que solamente, pues, tomamos el conjunto más grande de los complejos, ¿no? Y dentro de él, los números reales. Bueno, aquí en nuestro contexto, entonces, esto es falso. Bien, entonces, vean que es muy importante, entonces, que no tenga ambigüedad, que no sea algo subjetivo y que esté en un determinado contexto. Ahora, Trujillo
es llamada la ciudad de la primavera. Pues verdad. Muchos sabemos, y pues quien no lo sabe, ahora ya saben que así es llamada pues la ciudad de Trujillo, ¿no? La ciudad de la primavera. Entonces, de estos cuatro enunciados, tres sí van a ser proposiciones, tienen valor. Dos de ellos de verdad y uno de falsedad, ¿no? Por el hecho de ser falso, es una proposición, tiene un valor aquí, el segundo enunciado, el tercer enunciado. ¿Ya? Entonces, el único que no es el segundo enunciado. Bueno, entonces la clave ahí sería la letra C. Entonces, el valor que puede tomar puede ser o verdadero o falso, y con eso es suficiente, bueno, con eso y que esté en un determinado contexto y sin ambigüedad, pues es suficiente para decir que es una proposición. Ahora, deducción inmediata es lo que vamos a estudiar primero. La deducción inmediata es el proceso mediante el cual la conclusión se obtiene de manera directa, relacionando datos o premisas. ¿Qué observación podemos tener? Bueno, que en algunos ejercicios de este tipo, a veces debemos usar conectivos lógicos, ¿ya? En algunos ejercicios, no todos los ejercicios de deducción inmediata van a ser con conectivos lógicos, jóvenes. Pero, sí, en algunos vamos a encontrar ejercicios de deducción inmediata con conectivos lógicos y en ellos pues utilizaremos algunas veces sus tablas de valores de verdad y bueno, unas otras veces bastará con las leyes lógicas o con las equivalencias lógicas, ¿no? Como por ejemplo la ley de la contrarrecíproca, que es muy usada, esta de aquí arriba, la primera, o también del silogismo hipotético, ¿no? Esta segunda. Ya, bueno. Una primera ley de la condicional. ¿Qué es la condicional, profesora? Pues es un conectivo. ¿Por qué se dice conectivo? Porque enlaza dos proposiciones. ¿Ya? Y entonces, ese es el símbolo del conectivo lógico llamado condicional, esa flechita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la reconozco, profesora? ¿Cómo reconozco ese conectivo en una proposición? Pues cuando encuentro la palabra entonces, o de repente solamente una coma. O también un por qué, una palabra por qué me va a determinar. Solo que yo tengo que saber observar y ahí reconocer quién es la proposición antecedente y quién es la proposición consecuente. O sea, quién es la consecuencia, ¿no? Acá. Bien. Entonces, este es el conectivo lógico. ¿Ya? Bueno, puede ser, por ejemplo, si estudio la proposición P, entonces apruebo el examen. ¿Ya? Entonces, U sería la proposición apruebo el examen, la consecuencia de estudiar, ¿no? Estudio mucho, entonces apruebo el examen. Bien. Un equivalente a él sería, este simbolito de aquí también es otro conector lógico y es de la negación, ¿ya? Aquí significa negar la proposición P, que sería pues, si no estudio o apruebo el examen, ¿no? Entonces, esto de aquí sería pues su equivalente, ¿ya? Estas tres rayitas significan que valen lo mismo, tienen el mismo valor, es lo mismo, equivalencia. Puedo trabajar con lo del lado derecho como lo del izquierdo, con cualquiera de los dos. Ahora, la ley lógica de la contrarrecíproca, esa que le dije que es muy importante, que me dice entonces, el antecedente implica este consecuente Q, va a ser equivalente a negar el consecuente, ¿ya? Negar el consecuente, eso va a implicar la negación del antecedente, ¿ya? Por eso se llama contrarrecíproca, porque voy a ir en sentido contrario, ¿no? Y negando, pues, ¿no? En el sentido contrario, pero negando el consecuente, eso me va a implicar la negación del antecedente. Bien. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo que teníamos, si estudio mucho, entonces, si estudio
apruebo el examen. Entonces, no aprobé el examen, entonces, porque no estudié, ¿no? Algunos conectivos lógicos y sus tablas de valores de verdad. Aquí tenemos el condicional, la flechita. Ahí está el símbolo de la flechita, que es el conector condicional. La conjunción que va a estar, pues, simbolizado por este tipo una B invertida. Y la disyunción fuerte por ese triangulito y la disyunción simple por una O, por una tipo B, ¿no? Una B parece. Entonces, ¿con qué letras lo reconozco en algún texto? Pues con, ya dijimos que con el entonces, ¿no? O una coma también puede estar por ahí. Esto de aquí la conjunción con una I, la disyunción fuerte con O sucede P o sucede Q. Entonces, esa es una disyunción fuerte o exclusiva, que solo puede suceder uno de los dos, ¿no? A ver, ahora, bueno, disyunción simple también es con una O, pero esta es una disyunción simple o débil, porque o bien sucede P, o sucede P, sucede Q, o puede suceder ambos a la vez, pueden ser los dos verdaderos, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, en cambio, en la disyunción exclusiva fuerte, no, solo uno de ellos, nada más. Bien, aquí están las tablas de verdad y lo que podemos resaltar. Esto lo van a ver con más profundidad en su curso de aritmética. De repente ya lo han llevado en esta semana o lo van a llevar todavía el día de mañana, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que el condicional, lo que podemos resaltar que va a tener un valor de falso, toda esta proposición, P implica Q va a ser falso, si es que el antecedente es verdadero y Q, que es el consecuente, es falso. Solo ahí será falso toda la proposición, ¿no? La conjunción solo va a ser verdadero cuando ambos sean verdad, ambas proposiciones, ¿sí? Ambas proposiciones verdaderas, entonces implica que todo el enunciado es verdadero. Y en la disyunción débil, en la simple, pues solo será falso cuando ambos sean falsos, ¿sí? Solo cuando ambos proposiciones sean falsos va a tener un valor falso toda la expresión. ¿Sí? Esta expresión va a ser compuesta, ¿no? Por dos proposiciones P, Q, enlazadas por este conector lógico de disyunción simple. ¿Sí? Y en la disyunción simple lo que podemos resaltar es que basta con que uno de ellos sea verdad para que todo el enunciado sea verdadero. ¿Sí? Y te das cuenta, pueden ser dos verdaderos, o P puede ser verdadero y Q falso, o P falso y Q verdadero, pero basta que aparezca un verdadero y todo será el enunciado verdadero. ¿Ya? Solo será falso cuando ambos sean falsos. Sin embargo, en la disyunción fuerte, pues para que tenga un valor falso, no basta con que los dos sean falsos. No. También pueden ser los dos verdaderos, ¿ya? Es decir, para que sea falso tienen que tener el mismo valor ambos en la disyunción fuerte. Y bueno, será igual que en la disyunción débil, ¿no? Basta que uno de ellos sea, aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto. Un segundo. Entonces, para que sea falso, solo cuando ambos son, pues, igual valor, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos los conectores lógicos para esta parte de deducción inmediata. Los hermanos Héctor, Carlos, Andrés, Manuel y Víctor estaban jugando a la pelota y dos de ellos hicieron una travesura. Rompieron el vidrio de una ventana. A la mañana siguiente, su madre se puso a indagar acerca de los culpables y llegó a las siguientes conclusiones verdaderas. Bueno, está bien, está resaltando aquí que estos cuatro enunciados son verdaderos, ¿no? Pero no siempre te van a decir eso. Cuando te dan enunciados, pues siempre van a ser verdaderos a menos que te indiquen lo contrario, ¿no? Que alguno de ellos de repente es falso o que todos son falsos. Siempre va a ser un enunciado ahí verdadero a menos que te indique lo contrario. Entonces, bueno, ya nos están resaltando que es verdad.
para no tener ni siquiera alguna duda. Y bueno, la primera me dice que Héctor no participó de la travesura. La segunda me dice que Carlos o Andrés participaron de la travesura. ¿Sí? También me dice que si Carlos participó de la travesura, entonces Héctor participó de la travesura. Y si Andrés participó de la travesura, entonces Víctor participó de la travesura. Entonces aquí tenemos dos condicionales, ¿verdad? Y podemos de repente utilizar aquí la contrarrecíproca. ¿Por qué la contrarrecíproca, profesora? Porque, bueno, eso lo voy a utilizar si es que veo por ahí que en algún momento yo tengo un enunciado que está en mi antecedente y por ahí en otro enunciado lo encuentro en el consecuente, pero negado, ¿no? Entonces hay una relación y para eso me ayuda la contrarrecíproca. Entonces, vamos a ver aquí. Nos preguntan quiénes rompieron el vidrio de la ventana, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver la tercera. ¿Cómo? No significa que los dos voy a utilizar, pero vamos como practicando cómo sería el equivalente a la tercera, por ejemplo, que me dice, si Carlos participó de la travesura, entonces, este es el condicional, ¿verdad? Entonces, Héctor participó también de la travesura. Entonces, toda esta proposición lo puedo llamar P solo por esta vez. Después ya no vamos a utilizar esas letritas para representar las proposiciones P y Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo utilizaría la contrarrecíproca aquí? Recuerda que era P, entonces Q era equivalente a negar la consecuencia y eso me implicaba la negación del antecedente, ¿no? P, entonces Q era equivalente a no Q, entonces no P. Entonces, negar este consecuente que Héctor participó sería que Héctor no participó. Héctor no participó y eso me va a implicar la negación de P, ¿verdad? Que sería negar que Carlos participó de la travesura es que Carlos no participó. ¿Listo? Entonces, eso sería su equivalente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos utilizar esto de rojito, ya pues nos olvidamos de esto que está aquí, el P entonces Q. Ya solo trabajamos con esta parte. Sería lo mismo. Y ahora vamos a ver, entonces, ya sin colocar letritas, aquí vamos a ver cómo sería el equivalente de si Andrés participó de la travesura, entonces Víctor participó. Sería entonces negar este consecuente, Víctor no participó, me va a implicar, pues, negar el antecedente, ¿no? Negar el consecuente implica la negación del antecedente, que sería Andrés participó de la travesura. Su negación sería Andrés no participó. Bien, entonces ahí está. Ahora sí, entonces vamos a ver. ¿De dónde podemos comenzar? Queremos saber quiénes rompieron pues ese vidrio. ¿Ya? Entonces, podemos empezar de uno, ¿no? Donde me dice, a ver, sabemos que es verdadero. Héctor no participó de la travesura. Y entonces busco por ahí donde esté Héctor. Mira, aquí, si utilizamos 3, pero 3 esta parte, su contrarrecíproco, ¿no? Que dice Héctor no participó. Eso me va a implicar que Carlos no participó. Entonces, ¿ves? Mira, yo vi aquí que me hablaba algo de Héctor, no participó, y luego buscó a Héctor ya no en un antecedente, sino en un consecuente. Y en el segundo no hay, pero en el tercero sí, Héctor está acá al final. Entonces yo lo puedo cambiar por la contrarrecíproca en convertir este consecuente en un antecedente. Héctor no participó, y eso va a implicar algo, que Carlos no participó. Entonces ya uso 1, verdadero. Héctor no participó.
no rompió el vidrio, y luego utilizó 3, pero con la equivalencia, y Carlos no participó, Héctor no participó de romper el vidrio, implica que Carlos no participó. Ahora busco donde esté Carlos. Bueno, Carlos está aquí en el segundo, ¿no? Sabemos que Carlos no participó. Entonces, ¿quién es el que sí participó? Andrés, ¿verdad? Porque nuestro segundo enunciado es verdadero también. Y dice, Carlos o Andrés. Para que sea verdadero, basta con que uno de ellos. Bueno, si sabemos que Carlos no es el que participó, entonces el que participó es Andrés. Por 2, podemos decir que Andrés participó de la travesura. ¿Sí? Ahora, nos falta solo usar, ya usamos 1, ya usamos 3, ya usamos 2, nos falta solo el cuarto, donde, como ya sabemos que Andrés es el que participó, y en el cuarto dice que si Andrés participó de la travesura, entonces Víctor participó, significa que ya no vamos a utilizar esto, ¿no? No nos conviene en realidad la contrarrecíproca, nos conviene tal como está. Si Andrés participó de la travesura, entonces lo podemos implicar que Víctor participó de la travesura. Entonces, ¿quiénes fueron los que participaron? Andrés y Víctor, ¿no? Esos serían los culpables, digamos, de romper el vidrio. La clave C. ¿Ya? Entonces, coloco sus contrarrecíprocas. Aquí me doy cuenta que esto no es lo que me conviene, sino tal cual como está. Y lo utilizo. Pueden capturar pantalla si desean y pasamos al siguiente ejemplo. A ver. Correcto, clave C, jóvenes. Ya, a ver, vamos a ver. Ahora lo que es deducción con ayuda de diagramas. Se recomienda el uso de diagramas conjuntistas para esta parte de deducción cuando encontremos palabras en nuestro texto como todos, algunos, ningunos. ¿Sí? A continuación, veamos cómo usar estos diagramas. Por ejemplo, cuando encontremos la palabra todos los de A son B, esto indica que todo elemento del conjunto A también es elemento del conjunto B, y por tanto que A está incluido dentro de B, ¿sí? Y se dibuja de esa manera el diagrama. Ahora, algunos de A son de B, indica que algunos elementos son comunes a los conjuntos A y B. Por tanto, A y B se intersectan, habrá intersección entre ellos cuando encuentres esa palabra algunos y hay dos conjuntos, pues significa que hay intersección entre los conjuntos. Cuando esté la palabra todos, que uno esté incluido dentro del otro. Y cuando encuentres la palabra ningún A es B, indica que ningún elemento de A, ¿ya? Ningún elemento común a los conjuntos A y B, ¿no? Ningún elemento de A es común a B. Entonces, por tanto, A y B son disjuntos. Y se hace ese diagrama, los conjuntitos separados. Ejemplo. Los Halcones es una academia de básquet y de todas las personas que asisten y trabajan en ella, sabemos que todos los basquetbolistas son personas de gran estatura y que todos los entrenadores de básquet son personas disciplinadas. Si Juan es basquetbolista y todas las personas disciplinadas no son de gran altura, entonces es cierto que, ¿cuál de estas? A, B, C, D o E. D está por aquí. No se nota muy bien, pero está aquí. A, B, C, D y E. ¿Ya? ¿Cuál de esas es verdadera? Bueno, vamos a dibujar entonces estos diagramitas. Tenemos ahí, todos los basquetbolistas son personas de gran estatura. Entonces, conjunto basquetbolista está dentro de gran estatura, ¿no? Entonces ahí está. Contenido, ¿sí? Ahora, todos los entrenadores de básquet son personas disciplinadas, ¿ya? Entonces, conjunto de entrenadores de básquet
dentro del conjunto de personas disciplinadas. Pero acá tenemos otro, no son los dos únicos enunciados, porque aquí hay oculto algo, pues, ¿no? Uno es que si Juan es basquetbolista, está partiendo de eso. Y también todas las personas disciplinadas no son de gran estatura, ¿ya? Todas las personas disciplinadas no son de gran estatura, es decir, está fuera del conjunto de gran estatura, las personas disciplinadas. Entonces, está fuera del conjunto de rojo, ¿ya? Las personas disciplinadas están fuera del conjunto de gran estatura, es decir, no lo intersecta, ¿no? Bien. Y sabemos que, pues por dos, todos los entrenadores de básquet son personas disciplinadas. Entonces, conjunto de entrenadores de básquet dentro del conjunto de personas disciplinadas. Ahí está. Bien, entonces del dato de que Juan es basquetbolista, o sea, Juan está aquí dentro del conjunto de verde, ¿qué podemos decir? Pues que no es entrenador y que también no es una persona disciplinada, ¿no? Porque son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, la clave D sería la respuesta, ¿cierto? Ahí va Juan. Y D dice que Juan es una persona... Juan, a ver, ¿qué dice? Juan es una persona disciplinada, dice, ¿no? Ah, no. Entonces, Juan no es una persona disciplinada, está en C. Ahí está. C sería la respuesta, ¿cierto? Aquí está leyendo mal. Juan no es una persona disciplinada. C. Bien, está disjunto con el conjunto de personas disciplinadas, está fuera de él. Deductivo simple. Este deductivo simple, bueno, en esta parte vamos a ver ejercicios en donde debemos relacionar la información dada, como por ejemplo, nombres de personas con algunas actividades u oficios que ellos realicen, o de repente nombres de personas con algún lugar de procedencia, o de repente, no sé, nombres de personas con algún objeto que le pertenezca. Pero lo importante aquí es que vamos a nosotros relacionar variables. Estas nombres de personas o actividades o lugar de procedencia o de repente cosas que les pertenezcan, etcétera, pues son las variables, ¿ya? Que vamos a relacionar. Y en este caso le decimos simple, deductivo simple, porque solo vamos a relacionar dos variables nada más. Y bueno, la información que se recibe casi siempre está en forma desordenada, va a aparentar no tener ninguna relación, pero pues haciendo uso de nuestro gran ingenio vamos a resolver rápidamente ese ejercicio. ¿Sí? Vamos a encontrar esa relación entre ellos. Ejemplo. Oscar, Marco, Antonio y César, de 21, 22 y 23 y 24 años respectivamente. Pues aquí no hay nada que relacionar porque ya nos está diciendo las edades respectivas, ¿no? Oscar 21, Marcos 22, Antonio 23 y César 24. Eso ya está relacionado, ahí no hay nada que hacer. Entonces, todo eso es la primera variable. Lo vamos a relacionar con la segunda variable. ¿Quién es la segunda variable? Nos dicen que cada uno de ellos tienen cada uno una diferente ocupación. Entonces vamos a relacionar con sus ocupaciones, que son peluquero, soldador, tramitador y comerciante. No necesariamente en ese orden. Bueno, se sabe que vamos a colocar aquí las variables entonces. Primera variable, edad con nombres, y segunda variable, ocupaciones. ¿Sí? Primera premisa, ¿qué es lo que nos dice? Este primer enunciado nos dice que Marcos es amigo del soldador. Entonces, eso nos está indicando que Marcos no es soldador, ¿verdad? Porque es el amigo del soldador. Entonces, acá hay dos personas distintas en ese enunciado. Segundo enunciado me dice que el tramitador es muy amigo ¿de quién? De Antonio, y también es muy amigo del soldador. Entonces acá me están hablando de tres personas distintas. Del tramitador, que es amigo de ellos dos. De Antonio y del soldador. Tres personas diferentes. Entonces, Antonio no es tramitador y Antonio no es soldador. Entonces ya nosotros de frente, cuando encontremos ese tipo de ejercicios, yo resalto cuántas personas están hablando. Tramitador, Antonio, soldador. Tres distintos.
Y entonces ahí puedo decir, Antonio no es tramitador, Antonio no es soldador. ¿Ya? Ahora, Oscar se dedica al comercio desde muy joven. Ese dato ya es directo, nos está diciendo que Oscar es el comerciante, ¿verdad? Entonces ya podemos utilizar él y relacionar Oscar con comerciante. Y luego utilizar el segundo dato que sabemos que Antonio no es, aquí es Antonio, no es soldador y tampoco es tramitador. ¿Qué opción le queda? Porque tampoco es comerciante, ¿cierto? Porque el comerciante es Oscar. Solo le queda ser peluquero a Antonio. Esa única opción. ¿Ya? Entonces, borramos esto. Bien. Ahora vamos a ver a Marco. Pues en el primer enunciado nos habla de Marco y nos dice que no es soldador. Si Marcos no es soldador, ¿cuál es la única opción que le queda? Pues ser tramitador, ¿no? Los otros dos ya están ya relacionados. Si no es soldador, entonces Marco es tramitador. Bien. Y pues nos queda para César ser solamente soldador. No le queda otra opción. Bien, entonces, ¿quién es el tramitador y cuánto suman las edades del tramitador y del soldador? El tramitador es Marco y las edades del tramitador y del soldador pues es 46, ¿no? Ahí está. Ahí está, del tramitador y del soldador. 22 más 24, 46 años. La clave, la letra D. Correcto, correcto, correcto. Margaret, Fernando, Josué, Jordán, ¿no? La D, correcto. A ver. Vamos a ver entonces ejercicios de clase. ¿Sí? Hemos visto entonces 3 tipos de deducción. Deducción con ayuda de conectivos lógicos, siempre y cuando, claro, encontremos pues esos conectores, ¿no? El condicional o la disyunción o la conjunción, cuando encontremos conectivos lógicos. Otro, pues, deducción con ayuda de conjuntos, ¿verdad? Diagramas de conjuntos. Y pues eso lo reconocemos si encontramos en el texto la palabra todos, algunos, ninguno. Y otro tercer tipo de deducción simple, cuando haya solo 2 variables por relacionar, nombres con de repente apellidos, o nombres con ocupación, o nombres con procedencias, o no sé, nombre con alguna actividad, o algún objeto que le pertenezca de repente, pero relacionar 2 variables nada más. Bien. También hay deducción inmediata, que no utiliza, les comenté, pues, ningún conectivo lógico, y ahí solamente es, pues, un poquito de nuestro ingenio, ¿no? O algún tipo de conocimiento previo. Por ejemplo, el ejercicio número 1 sería una deducción inmediata que no necesita pues ningún conectivo lógico, ningún diagrama conjuntista, ni tampoco relacionar datos. Solamente es pues saber una definición nada más aquí. Y pues nos dice, en un plano cartesiano XY se dibuja una circunferencia con centro en el 0, 0, o sea, centro en el origen, y cuya longitud de su radio es 5. ¿En cuántos puntos de la circunferencia ambas coordenadas son números enteros? ¿Ya? Entonces, se trata pues de saber la definición de la ecuación cartesiana de una circunferencia solamente. Y con eso pues basta. Entonces, sea que si las coordenadas de una circunferencia, entonces vamos a dibujar por acá nuestro planito, plano cartesiano XY. Aquí está el centro, ¿ya? El 0, 0. Y pues la circunferencia. ¿De radio cuánto? Pues del centro a cualquier punto de la circunferencia, ese es el radio, ¿verdad? Radio R. Y la ecuación cartesiana,
o sea, en coordenadas. Por ejemplo, de este punto que está aquí en la circunferencia es este contornito, ¿no? Esa es la circunferencia, el contorno. Esto de aquí, lo de adentro sería el círculo. Esto es la circunferencia. El punto XY, por ejemplo, pertenece a esta circunferencia si es que la distancia del punto X al centro es pues igual al valor del radio, ¿sí? Y bueno, por definición de distancia nos resulta al final pues esta ecuación. X cuadrado más Y cuadrado igual al radio al cuadrado. Eso es cuando estás centrado en el 0, 0. Profesora, ¿y si no sé la definición? Pues, si no sabes, entonces solamente haces esto. Aquí. Este es el punto XY, ¿no? Aquí, vamos a tomarlo aquí, ¿ya? XY, por ejemplo, este punto. Entonces, trazo, lo que sí sé es dar correspondencia a un punto en el plano cartesiano, ¿no? Por acá X, por acá Y, ¿sí? Y entonces, de repente sí sé triángulos. Esto de aquí es perpendicular, ¿sí? Cuando tomo estos valores correspondientes, X y Y. Entonces, sé que esta distancia de aquí es X, ¿sí? Y esta distancia hacia arriba, Y. Por eso le corresponde el punto X, Y, ¿sí? Porque es X centímetros, no sé. Sí, está en centímetros. X centímetros a la derecha y ahora subo Y centímetros hacia arriba. Y ese es el par ordenado XY. Y bueno, por Pitágoras entonces sería el radio al cuadrado, sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y eso es lo que está resultando, ¿no? Eso es cuando es centrado en el centro, en el 0, 0, en el origen. Pero también pues, puede estar centrado en cualquier otro punto y por acá les dejo la ecuación. Y viene de la misma idea de formar este triángulo rectángulo. Supongamos que el centro sea el punto A, B, cualquiera del plano, diferente del 0, 0. O puede ser el mismo 0, 0 también. Ese es el centro. ¿Ya? Entonces la ecuación de la circunferencia sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Ya? Que viene dado igual por solo definición de distancias del punto que estoy tomando en la circunferencia, ¿sí? Hacia el centro. Y eso sería esta parte de acá, más en la parte vertical del punto de la circunferencia hacia el centro. Y bueno, eso sería la parte horizontal, la parte vertical, que van a formar un triángulo rectángulo. Y pues por Pitágoras, los cuadrados la suma de los cuadrados de los catetos me va a dar pues la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Que sería en este caso el radio. Ya, bueno. Entonces, solamente para darles un poquito de esta parte teórica. Pero bien, entonces, si sé esto nada más que se forme este triángulo rectángulo y x cuadrado más y cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado, la ecuación de la circunferencia, entonces como el radio es 5, entonces sería 5 al cuadrado 25, ¿no? Y yo quiero que los valores x y y sean positivos, entonces, ¿qué valores me satisfacen esta ecuación? Pues si esto vale 0, puede ser, y aquí tendría que ser 5 el y, ¿no? 0 al cuadrado más 5 al cuadrado, 25, y todo me da la suma 25. O podría ser al revés, aquí 5 en el x y aquí 0, ¿sí? Y entonces 5 al cuadrado y 0 al cuadrado, me sumarán 25. Puede ser también 3 en el x y 4 en el y, ¿verdad? O puede ser 4 en el x y 3 en el y, ¿sí? Bueno, solamente estoy trabajando con las partes positivas aquí. Pero también sé que pueden tomar valores negativos porque como voy a elevarlo al cuadrado no va a variar nada. Por ejemplo, si aquí fuera menos 3 y aquí sería menos 3 al cuadrado, 9. Y más este 4 al cuadrado, 16, igual me va a sumar 25. O pueden ser ambos negativos también, jóvenes. O puede ser aquí negativo y aquí positivo. Entonces, solo tendríamos que variar los signos nada más ahí, ¿no? Si fuera 0 y 5, o puede ser 0 y menos 5. Si fuera 3 y 4, o puede ser 3 con menos 4, ¿no?
o puede ser también menos 3 con 4 y menos 3 con menos 4. Ahora cuando el 3 sea negativo, ¿sí? Ya está. O puede ser en el lado del x4, ¿no? 4 positivo y 3 en el y. O puede ser 4 positivo en el x y menos 3 en el y. O puede ser 4 negativo y 3 positivo. O pueden ser ambos negativos. Y también puede ser en el x5 y en el y0 y en el x menos 5 también y en el y0. Serían todas las posibilidades que se puede tener. Entonces solamente se observa aquí las posibilidades en el 3. ¿Sí? El 3 con positivo, 3 con negativo. ¿Ya? Tenemos eso. O el menos 3 con positivo y el menos 3 con negativo. Y entonces me da 4 opciones, ¿no? Lo mismo va a pasar pues para cuando sea en el x4, 4 opciones más. Y lo mismo va a ser cuando esté pues en el 0, ¿no? En este caso sería solamente 2 nada más, porque el 0 aunque tenga positivo o negativo va a ser lo mismo, no tiene diferencia, ¿no? Entonces vamos a tener esas opciones. Serían 12 en total, ¿ya? La cantidad de puntos de la circunferencia con coordenadas enteras, con esos valores x y y, números enteros. Recuerda que enteros se considera tanto positivo como negativo. Pueden capturar pantalla si desean y pasamos al siguiente ejercicio de clase. Ejercicio 2. En las elecciones, para elegir a los directivos de una junta vecinal, hubo 4 listas. La lista 1, la lista 2, la lista 3 y la lista 4. Juan, Miguel, Luis y César, ahí están los 4, votaron por listas diferentes. Y se sabe lo siguiente. Entonces se trata de deducción simple, ¿no? Relacionar dos variables proposicionales, los nombres de las personas con las listas por las cuales votaron. ¿Ya? Y bien, si César no votó por la lista 1, me dice, aparentemente pues parece esa deducción simple. Pero también vemos que aquí va a haber una combinación, no solo se va a tratar de relacionar premisas. También vemos bastantes conectores lógicos aquí. Si César no votó por la lista 1, entonces Miguel votó por la lista 3. Si Juan votó por la lista 4, entonces César no votó por la lista 1. Y si Miguel votó por la lista 3 o por la lista 4, entonces Luis votó por la lista 2. Si Luis no votó por la lista 2, entonces de aquí partimos. ¿Quién votó por la lista 4? Nos preguntan, ¿no? Entonces de aquí nos preguntan. Si Luis no votó por la lista 2, ¿quién votó por la 4? Bien. Entonces, tenemos aquí deducción inmediata por conectores lógicos, pero también a la vez vamos a tener que ir relacionando, ¿no? A quién le corresponde cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces primero vamos a utilizar esta parte, pues, de los conectores lógicos. Y con eso se supone que vamos a ver a quién le corresponde cada lista. ¿Ya? Entonces en realidad se trata de conectores lógicos, ¿no? Deducción inmediata con conectores lógicos. Y vamos a ver aquí entonces el primerito. Porque acá hay un condicional, entonces podemos utilizar su contrarrecíproco. Vamos a como practicando ahí rápidamente, vamos a colocar los equivalentes de todos, ¿ya? Si César no votó por la lista 1, entonces Miguel votó por la lista 3. Si utilizamos la contrarrecíproca, sería Miguel no votó por la lista 3, ¿cierto? Eso va a implicar, voy a colocar solamente Miguel no 3, ¿ya? Eso significa que no votó por la lista 3 y eso me va a implicar la negación del antecedente que sería César. Negar que César no votó por la lista 1 sería que César sí votó por la lista número 1. Entonces, así sería su contrarrecíproco, ¿ya?
En realidad, ¿quién es el que yo debería negar de frente? Aquí, mira, me dice que Luis no votó. Estoy con antecedente con Luis, que no votó. Y ahora a mí me gustaría encontrar a Luis en un consecuente y convertirlo en antecedente. Entonces busco a Luis y miren en un consecuente, aquí en el número 3, en este tercer puntito. Luis está aquí en el consecuente. Dice, Luis votó por la lista 2. Entonces, si yo observo, yo puedo pasarlo a antecedente, ¿no? Con el contrarrecíproco. Negar este consecuente, que sería la negación de que Luis votó por la lista 2, sería Luis no votó por la lista 2. Eso sería la negación de este consecuente. Y eso me va a implicar la negación de esto de aquí, de que Miguel votó por la 3 o por la 4. ¿Cuál sería negar que votó por la 3 o por la 4? Está diciendo, ¿votó por la 3 o por la 4? Como es una disyunción simple o hasta por los dos, ¿no? Bueno, pero como me dice que aquí solo se votó por uno de ellos, entonces o por la 3 o por la 4. ¿Ya? Entonces, su negación sería que no votó por ninguno, ¿no? Y en realidad quiero dar aquí una observación que para muchos que ya deben de saber la ley, la famosa ley de Morgan, sería así. Que si yo tengo, por ejemplo, una proposición R y aquí O, con este conector lógico o puede ser con un conector I también, disyunción, ¿no? Con conjunción. Yo le niego todo esto, esta proposición compuesta por estas dos proposiciones R y Q, y esto es equivalente a, es tipo una distributiva, ¿ya? Niego cada uno de ellos. Sería no R, la negación de la disyunción es convertirse en una conjunción y luego negar Q. Es decir, aquí mira, el R sería como Miguel votó por la lista 3, sería como el R para nosotros. O, aquí está la disyunción, por la lista 4. Sería el Q, ¿no? Entonces tenemos aquí o R o Q, ¿ya? Entonces la negación de Miguel votó por la lista 3 o por la lista 4 sería equivalente a decir que Miguel no votó por la 3 y no votó por la 4. Entonces, esa sería la negación de este antecedente. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, en el antecedente hay dos variables ahí, unidas, conectadas por la disyunción. Entonces sería así. Entonces, negar este consecuente, que Luis votó por la lista 2, la negación sería Luis no votó por la 2, implica la negación de toda esta parte de aquí. ¿Sí? Que sería que Miguel no votó por la 3 y no votó por la 4. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso sería el contrarrecíproco de este tercer enunciado. Y bueno, el segundo enunciado, ¿cuál sería su contrarrecíproco? Si Juan votó por la lista 4, entonces César no votó por la lista 1, su equivalente, usando el contrarrecíproco, sería que César, la negación de César no votó por la lista 1, sería la negación de este consecuente, sería César sí votó por la lista 1, ¿no? Y eso me va a implicar esta negación del antecedente, que sería que Juan no votó por la lista 4, ¿verdad? Entonces se llama contrarrecíproco porque va en el sentido contrario el equivalente, ¿no? De P, entonces Q, tú vas de Q para P, pero negándolo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si Luis no votó por la lista 2, entonces estamos partiendo de este asterisco. Ahí están las cosas a relacionar.
Entonces, si Luis no votó por la lista 2, entonces de la afirmación 3, usando la contrarrecíproca, o sea, esta de aquí que voy a marcar con un check, esta me dice que Luis no votó por la lista 2, implica que Miguel no votó por la 3 y no votó por la 4. ¿Ya? Miguel no votó por la 3 y no votó por la lista 4. Ahora, si Miguel no en el número, en el primer enunciado, donde puse 2 checks, si Miguel no votó por la 3, que sabemos que eso es cierto, ¿no? Porque no votó por la 3 y tampoco por la 4. Entonces, si no votó por la 3, César sí votó por la 1. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos César sí votó por la 1. Ya solo nos falta utilizar el enunciado del medio, que nos dice que si César sí votó por la 1, ¿qué podemos implicar? Que Juan no votó por la 4. Entonces, Juan no votó por la 4. Vamos a colocar aquí. Al final, llegamos a la conclusión que Juan no 4, ¿verdad? Ya, pero mira, tenemos que Miguel no votó sabemos que no, Miguel no votó ni por la 3 ni por la 4. Y César votó por la número 1. Entonces, ¿cuál es lo único que le queda haber votado a Miguel? Por la 2, ¿verdad? Ya está. Eso sabemos, aquí está. Miguel no votó por la 3 y no votó por la 4. César votó por la lista número 1, Miguel por la 2, y bueno, sabemos que Juan no votó por la 4, entonces Juan votó por la 3, ¿verdad? Eso lo sabemos de aquí, del segundo enunciado del de rojito. César vota por la primera, implica que Juan no vota por la 4. ¿Ya? Entonces, si no vota por la 4, solo le queda votar por la tercera. Y a Luis le queda votar por la 4. ¿Ya? Entonces, eso sería, pues, bien. Pueden capturar pantalla los que deseen. Ejercicio número 3. José es un renombrado historiador y en su conferencia anual sobre la guerra de Vietnam, él dijo las siguientes afirmaciones. Ningún vietnamita es americano y algunos valientes son vietnamitas. Si sus afirmaciones son verdaderas, entonces decimos que, entonces ¿qué podemos deducir? Que A, B, C, D o E, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas? Bueno, la palabra ninguno. Entonces, esto es deducción utilizando diagramas, ¿verdad? Ninguno era que los conjuntos, pues, eran disjuntos. Entonces, conjunto vietnamita con americano, disjuntos, separados. Algunos indicaba que había intersección. Y aquí sería entonces la intersección de valientes y de vietnamitas, ¿no? Algunos valientes son vietnamitas. Entonces vamos a intersectar ahí valientes con vietnamitas y vietnamitas con americanos es disjuntos. Entonces, pero vietnamitas con americanos son disjuntos. Puede suceder que americanos intercepte a valientes, ¿cierto? Lo que sabemos es que no intersecta al de rojo, al vietnamitas. Con vietnamitas es disjunto. Pero puede ser que con valientes sí lo intersecten. No tenemos datos sobre eso. En el peor de los casos lo intersecta. Ya, entonces así. Ya, entonces podemos asumir eso y bueno, ¿qué podemos ver? A ver, la primera, la letra A nos dice que algunos valientes no son americanos.
¿ya? Entonces, algunos valientes no son americanos. ¿Ya? Y eso sería cierto, ¿sí? Porque puede estar en este conjunto los valientes, en el conjunto de vietnamitas. A ver, algunos valientes, dice, no son americanos, ¿sí? Aquí tenemos algunos, aquí, valientes. Y está dentro de vietnamitas, y sabemos que vietnamitas con americanos son separados, ¿no? Y juntos. ¿Sí? Entonces está fuera de, de americanos. Entonces la correcta sería la letra A, ¿no? Algunos valientes, con seguridad, en este conjuntito, ¿no? Que intersecte con vietnamitas, porque yo sé que vietnamitas y americanos son separados. Entonces está ahí, tengo la seguridad que hay algunos que no son americanos. Ahora, esta palabra ningún americano es valiente. Recuerda que ningún era, pues, separados, ¿no? Y juntos. Nos está indicando que americanos con valientes son separados. Y no es cierto, ¿no? Porque podría intersectar, no hay datos sobre eso. No tenemos la seguridad. Todos los americanos son valientes. Todos americanos valientes. O sea que el conjunto de americanos va a estar incluido dentro de valientes. Y no vemos eso, ¿cierto? No está incluido dentro de valientes. Puede que lo llegue a intersectar, pero no hay certeza de que esté contenido dentro de valientes. Y todos los vietnamitas son americanos, significaría que vietnamitas estaría dentro del conjunto de americanos. Jamás, ¿no? Porque sabemos que por el primer enunciado son separados esos conjuntos. Bueno, entonces la clave es la letra A, ya la teníamos ese resultado. ¿Sí? Ejercicio número 4, solo para leí los demás comentarios, pues para afianzar un poquito más ese de ningunos, algunos. Ejercicio número 4. En una mesa se colocan en fila 20 fichas numeradas de izquierda a derecha, de manera consecutiva desde el 1 hasta el 20. Carlos y Javier deciden jugar a retirar las fichas con las siguientes reglas. El jugador retira la primera ficha de la izquierda, luego cuenta hacia la derecha 3 fichas y retira esa tercera ficha. Del lugar que ocupaba esa última ficha retirada, cuenta otra vez hacia la derecha 3 fichas y retira esa tercera ficha. Y así continúa de esa manera hasta terminar de analizar toda la fila. Si el jugador no puede retirar más fichas, le corresponde el turno al otro jugador, que continuará con las mismas reglas de retiro de fichas. Si continuaron jugando hasta que se extrajeron todas las fichas, ¿qué ficha numerada se extrajo a último? Entonces no nos indica quién inicia primero, ¿no? Y además tampoco no nos interesa porque no nos pregunta quién retira la última ni nada de eso, sino solo cuál es la ficha numerada que se extrajo a último. Bien, bueno, supongamos entonces que juega Carlos, ¿no? Primero. Entonces, retira la primera ficha, cuenta 3 fichas hacia la derecha, entonces 1, 2, 3, y el que le toca retirar es esa tercera ficha, ¿verdad? O sea, va a retirar el número 4. Bien. Y ahora, nuevamente, cuenta 3, sería 1, 2, 3, y le toca retirar la 7, ¿sí? Y nuevamente cuenta 3 hacia la derecha, le tocaría el 10, ¿verdad? Retirar el 10. 3 hacia la derecha, le tocaría retirar el 13. 3 fichas más hacia la derecha, el 16. 3 fichas más, el 19. En realidad, en este primer juego podíamos saber cuál era el número porque empezaba en el 1 y después iba, pues, retirando de 3 en 3, múltiplos de 3, ya que todas las fichas están completas. Y pues podía ser 3 por 6
18, ¿no? Lo más cercano que podía llegar era 19. Con 7 no podía ser, pues sería 21, no hay 21 fichas, solo hay 20. ¿Ya? Entonces, esa primera ficha sin ningún problema. Bueno, ya, ahora ya terminó porque ya no puede retirar, como ya retiró la 19, ya no puede seguir jugando Carlos porque tendría que contar 3 fichas y a lo mucho solo puede contar una, la número 20. Entonces le toca al otro jugador. Ahora que juega Javier, entonces cuenta la primera ficha que es el número 3, ya, la retira. A ver, vamos a ver. Juega Javier, empezamos con el 2, ¿no? Me estoy salteando. Y ahí, empezamos con el 2. El 1 lo retiró, Carlos. Retira la primera ficha, el número 2. ¿Ya? Y ahora cuenta 3 fichas, le tocaría el 6. 3 fichas más, le tocaría el 11. Cuenta 3 fichas más, sería el 15. 3 más y el 20 tendría que retirar, ¿verdad? Se acabó para Javier. Y empieza ahora Carlos otra vez. Retira el 3 y cuenta 3 fichas más. Sería el 9 que le toca retirar, ¿no? Luego 3 fichas más, el 17. Y ya no puede contar 3 fichas más. Le toca ahora entonces a Javier. Retira el 5, cuenta 3 más y le toca el 14 y ya no puede contar 3 más hacia la derecha. Le toca a Carlos. Retira el 8 y cuenta 3 más, no puede. Le toca entonces a Javier. Retira el 12 y sería la única ficha que retira Javier porque no puede contar 3 más. Y la última le toca retirar a Carlos, ¿cierto? El 18. Es la última ficha que retiró. Se retiró el número 18 de la letra C. Este también es un ejercicio, si vemos, no tiene nada que ver con conectores, no tiene nada que ver con diagramas y no tiene nada que ver con relacionar variables. Esto es solamente deducción inmediata, sin ninguno de otros tipos, bueno, que no es de los 3 que hemos visto. Dijimos que íbamos a ver esos 3 y también había otros, ¿no? De deducción inmediata. Solo es seguir la secuencia nada más de cómo se retiran las fichas. Ejercicio número 5. Aquí sí es pues de relacionar variables. Me dice que Abel, Boris, Carlos y Daniel son amigos que tienen uno de ellos un carrito, 2 carritos, otro 3 carritos y otro 4 carritos. Pero no necesariamente en ese orden, ¿ya? Cada uno tiene esas cantidades de carritos. Bueno, el primer enunciado me dice que Boris le dice al que tiene 2 carritos. Si le dice al que tiene 2 carritos, entonces significa que Boris no tiene 2, ¿no? Entonces vamos resaltando 2 personas diferentes. Boris y el de 2 carritos. ¿Ya? Boris le dice al que tiene 2 carritos, ¿qué le dice? Yo no tengo 4 carritos. Y le está diciendo algo verdadero porque no me dice ningún enunciado que alguno miente ni nada de eso. Entonces, todos los enunciados ahí son verdad. ¿Ya? Entonces, siempre van a ser verdaderos a menos que te indique lo contrario, ¿sí? Entonces, Boris no es el de 2 carritos y tampoco es el de 4, porque dice que no tiene 4 carritos. Ahora, Carlos le dice al que tiene 4 carritos, entonces también Carlos es una persona y el de 4 carritos es otra diferente. Le dice que sus 4 carritos son todos de igual color. Bien, solamente hay tenemos solamente ese dato, ¿no? Que Carlos no es el de 4 carritos. Y ahora el último enunciado nos dice que Daniel le dice al que tiene 4 carritos, o sea, tampoco Daniel tiene 4 carritos, pero le dice que si me obsequias uno, ambos tendremos igual número de carritos. O sea, si el de 4 carritos le obsequia uno a Daniel, el de 4 carritos se queda con 3, ¿no? Entonces significa que Daniel tiene 2 carritos. ¿Ya? Entonces, Daniel le dice al que tiene 4 carritos, si me obsequias uno, ambos tendremos igual número de carritos. En este caso, ambos tendrán 3. Ya, listo. Si las afirmaciones hechas por los amigos son verdaderas, sí, mira, acá al final te dice que son verdaderas. ¿Cuántos carritos tiene Boris y Carlos? Entonces colocamos las variables, los nombres, Abel, Boris, Carlos y Daniel, y las cantidades de carritos, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Los objetos que le pertenecen a cada uno vamos a relacionar. Bien. Entonces podemos comenzar con el de 4 carritos, ¿no? Boris no tiene 4 carritos. Carlos tampoco es el de 4 carritos.
¿ya? También podemos decir que Daniel no es el de 4 carritos, ¿sí? Porque Daniel le dice al de 4 carritos. ¿Quién es el de 4 carritos entonces? Solamente Abel, ¿ya? Abel es el de 4 carritos. Y ya sabemos por el dato directo aquí que Daniel tiene 2 carritos, ¿no? Entonces ahí tenemos que Daniel tiene 2 carritos y Abel es el de 4. Bien. Entonces ya podemos responder a la pregunta, porque en la pregunta nos dice cuántos carritos tienen Boris y Carlos. Boris y Carlos. ¿Qué son ellos? Bueno, Boris y Carlos. Que las únicas opciones que tienen Boris es ser 1 o 3, ¿no? Boris puede tener un carrito y entonces Carlos tendría 3, o viceversa. Carlos podría tener 1 y Boris tener 3 carritos. Los otros dos ya están relacionados con Abel y con Daniel. Entonces serían la respuesta 4 carritos, ¿verdad? Entre Boris y Carlos. No importa saber quién tiene exactamente cuánto, porque me piden entre los dos. Sería 4 carritos entre los dos. La bebé. Sea cual sea que le corresponda a Boris y a Carlos. Bueno, vamos a ver entonces captura pantalla y vamos a ver el segundo tema. Un segundito. A ver. Ocho y media. Ok. Tenemos tiempo suficiente. Bien. Entonces, en este segundo tema vamos a ver trazos de figuras 1. Bueno, en este tema, también conocido con el nombre de figuras de un solo trazo, o también de repente algunos lo conocen con recorridos eulerianos, que se refieren a la construcción de figuras sin levantar el lápiz del papel ni repetir ningún trazo. Sobre todo esto, más que levantar el lápiz del papel o no, se trata de no repetir ningún trazo, ¿sí? Saber si una figura se puede realizar sin repetir ningún trazo. Además, se estudiarán figuras que se pueden realizar también repitiendo trazos, ¿ya? Primero queremos saber cuáles son las condiciones para dibujar un gráfico sin repetir trazos y ya después repitiendo trazos. Y aplicaciones que se puedan ver con esto, ¿no? Entonces, definiciones. Para eso necesitamos dos definiciones importantes, que serían lo que es un vértice par y un vértice impar. Vértice par, o también llamado punto par, es aquel donde concurren un número par de líneas, tal como muestra la siguiente figura. Por ejemplo, aquí este puntito, ¿sí? ¿Cuántas líneas están concurriendo a él? 1, 2. 2 es una cantidad par, ¿verdad? Una cantidad par de líneas. Ahí está. 2 líneas. Entonces, todos los que sean puntos pares lo vamos a siempre colorear con color azul, ¿ya? Y aquí también 4 líneas concurren a ese punto, ¿no? Tercera línea, cuarta línea. Entonces, serían un vértice par también. 1, 2, 3, 4. Y esta, por ejemplo, tiene 6 líneas que concurren a ese punto. Entonces, también es par. Está concurriendo una cantidad par de líneas. Y aquí, pues en este gráfico, vemos que los puntos de intersección que se ven ahí serían, ¿cuántos? 6 puntos de intersección, ¿no? Se supone que este gráfico aquí lo estamos dibujando en el plano nada más. Ahí se están intersectando las líneas. Son circunferencias ahí que se cortan. Entonces serían, pues, 6 puntos impares, ¿sí? Cada uno de esos puntos impares concurren 4 líneas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Ya?
Y en los demás igual, 4 líneas concurren a cada uno. Ahora, punto impar, o llamado también vértice impar, es aquel donde concurren un número impar de líneas, tal como lo muestra esta siguiente figura. Por ejemplo, puede concurrir una línea, puede concurrir 3 líneas, puede concurrir 5 líneas, cantidad impar, ¿no? De líneas, 7 más o más también, ¿no? Pero una cantidad impar. ¿Ya? Y los puntos impares o vértices impares le vamos a denotar con color rojo, siempre. ¿Ya? Y pues aquí en esta figura, miren, aquí hay un punto impar, concurren 1, 2, 3 líneas. Acá también impar, impar, todos son impares aquí. Observen, ¿ya? En esa gráfica. Ahora vamos a ver entonces, se presentarán dos casos para facilitar y detectar si una figura se puede realizar de un solo trazo sin repetir ningún tramo. Lo importante es esto, ¿no? Si se puede realizar con repetición o sin repetición. Sin repetición hay dos casos, ¿ya? ¿Y de qué se trata estos casos? Solo se trata de, pues, contar en la figura el número de vértices impares. Vértices impares. O número de puntos impares. ¿Sí? De eso se va a tratar. Y entonces los dos primeros casos se refieren a estos. Primer caso, segundo caso. Bueno, el primer caso, si es que el número de vértices impares es 0, o sea, no aparece ningún impar en la figura. Y segundo caso, que aparezcan 2, solo 2, ¿eh? 2 nada más. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Se puede realizar sin repetir ningún tramo? Sí. Aquí también, ¿se puede repetir sin repetir ningún tramo? Si hay dos impares, sí. Si hay 0 impares, sí. Si hay 2 impares, sí. Y profesora, si hay más de 2 impares, el tercer caso. Más de 2. O sea, 4, 6, 8, 10, así, de impares. Pues la respuesta sin repetir tramo, vamos a resaltar esto. La respuesta es no. Aquí, si aparecen más de 2, la respuesta es no. Sin repetir tramo, no. Toda figura se puede realizar, en realidad, siempre. Aquí el detalle es que sin repetir tramo es solo si hay 0 impares o 2 impares. ¿Ya? Más de 2 se realizan, pero se repiten tramos. Sin repetir tramos, solo estos dos casitos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa 0 impares? 0 impares es que no aparezca ningún impar, ¿no? Eso significa que todos los puntos son, todos los vértices son pares. Y ya bueno, esto que solo dos impares, sí, hay dos impares. Impar 1 e impar 2. Dos impares, ¿ya? Bien, entonces hay cierta condición, no solamente del hecho de que aparezca 2 impares o 0 impares, y ya sí se puede, sin repetir tramo. No. Hay una condición para cada uno de ellos. Entonces, el caso 1, cuando la figura tiene todos sus puntos pares, que es lo mismo a decir que el número de vértices impares es igual a 0, no aparece nada, ningún impar, todos los puntos son pares. Entonces, la condición es, para que se pueda trazar una figura sin levantar el lápiz de papel, ni repetir ningún tramo, sin repetir tramo, es necesario que todos los puntos de intersección sean pares y la condición importante es que se inicie y se termine en el mismo punto, ¿ya? Entonces,
inicio y fin debe ser el mismo punto. Por ejemplo, si yo elijo mi inicio aquí, y como todos los puntos son pares, entonces para poder realizar sin repetir ningún tramo, es necesario que este inicio sea igual al fin. Entonces vamos a iniciar ahí. Y ahí está. ¿Ya? Entonces esa es la figura. No he repetido tramo. Diferenciar punto de tramo. Pues yo sé que por aquí estoy repitiendo un puntito, ¿no? Mira, cuando estoy haciendo esto, estoy repitiendo ese punto de intersección. Y por acá también otro puntito. Estoy repitiendo este puntito de acá, ¿cierto? Pero un punto no es tramo, porque un tramo tiene longitud y un punto no tiene longitud 0. ¿Ya? Entonces, cuando me diga sin repetir tramo, un puntito sí puedo repetir. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, eso es. Entonces, podemos aquí finalizar diciendo que cuando hay cero impares, es decir, todos sus puntos son pares, sí se puede, pero la condición es que el inicio y el fin sean el mismo. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo acá. Aquí la condición es que el inicio debe ser igual al fin. ¿Ya? Y bueno, aquí en el segundo sí se puede realizar cuando la figura tiene solo dos puntos impares. Entonces, número de vértices en total igual a 2, el segundo caso. Para que se pueda realizar la figura sin levantar el lápiz del papel y sin repetir trazo, es necesario que existan dos puntos impares, siendo los demás pares, ¿no? Solo dos impares nada más. Y bueno, como por ejemplo en este ejercicio y en esta figurita, solo dos impares, los de rojito. Y lo importante es que el inicio sea un impar y el final el otro impar. Entonces, si yo elijo iniciar aquí, en este impar, el fin debe ser en este. Viceversa, si yo inicio aquí abajo, en este impar de rojo acá abajo, el fin debe ser arriba. Entonces, inicio y fin en puntos diferentes, en esos impares, en los impares. Esa es la consideración. Entonces, bueno, vamos a, aquí en nuestro resumen, acá sería impar 1. Bueno, aquí este es el inicio. Ay, esto es muy chiquito, no puedo escribir. Es el inicio, uno de ellos, y el otro es el fin. ¿Sí? Entonces, la siguiente semana de lo que se va a tratar es, pues, de llevar a estos dos casos a algo similar. Solamente va a ser observar lo que me diga el problema. Si el inicio y el fin son en el mismo punto, o el inicio en el fin, y el inicio y el fin son en puntos diferentes, porque te van a dar condiciones de dónde iniciar y dónde terminar. Entonces, de eso se va a tratar la otra semana. Si inicio y fin son el mismo punto, en realidad se está refiriendo a algo parecido al caso 1, donde todos los puntos deben de ser pares, es decir, que debe haber cero impares. Y si inicio y el fin se dan en puntos diferentes, pues si quiero hacerlo parecer al segundo caso, solo deben haber dos impares. Obvio que no se va a cumplir eso, ¿no? Nosotros le vamos a dar, buscar que se parezcan a esos dos casos, ¿ya? Entonces, eso es lo resaltante. Entonces, supongamos que iniciamos en la parte rojito de arriba, el impar de arriba. Y pues, si inicio ahí, debo terminar en el de abajo, ¿no? Ahí está. Esa es la condición para que no haya repetición de tramos. Caso 3. La figura tiene más de dos, si tiene más de dos puntos impares. Entonces, aquí están los tres casitos que les estaba hablando. Ahí está el primero, el segundo y ahora el tercero si tiene más de dos. Ya sabemos que si tiene más de dos impares, no se puede realizar sin repetición de trazos. Es decir,
necesariamente va a haber repetición de trazos. Significa que si hay más de 2 puntos impares, para poder realizar la figura de un solo trazo continuo, deberá de repetirse algún trazo, ¿ya? Y para realizar la figura de un trazo continuo, el número de trazos repetibles, como mínimo, está dado por la siguiente fórmula. La fórmula viene de lo siguiente, jóvenes. Tiene más de 2 puntos impares, ¿no? Supongamos tiene 6 puntos impares. Entonces, yo quiero la menor longitud, entonces yo lo voy a hacer parecer al caso de solo 2 impares, porque ya apareció, o sea, jamás lo voy a poder llevar al caso 0 impares, porque, pues, quiero mínima repetición de trazos, y ya aparecieron impares, entonces, quedarme con lo mínimo que es 2. Entonces, son 4 impares que yo debo desaparecer, quedarme solo con 2. ¿Para qué me queda solo con 2? Para que se parezca al caso 2 impares, es para que uno sea el inicio y el otro sea el fin. Entonces, esos 4 que me quedan, los voy a unir impares de 2 en 2, de manera así disjuntas. Si uno de 2 en 2, entonces acá hay un tracito que los une y aquí otro tracito. Son 2 trazos repetidos, entonces. La fórmula viene entonces de esto. Con el número de trazos repetidos va a ser contar el número total de impares, que son más de 2, separar, le resto este 2, porque estoy separando 2 para el inicio y otro para el fin. Ya separo esos 2. Entonces, lo que me queda es la diferencia, ¿no? Número de impares menos 2. Y eso que me queda, esta diferencia, lo divido entre 2 porque los estoy agrupando de 2 en 2 de manera disjunta. ¿Ya? ¿Para qué los agrupo, profesora? Porque mi objetivo es eliminar. Y aquí en esta teoría, eliminar impares, por ejemplo, supongamos este es un impar 1, al que llega un trazo, supongamos, ¿no? Y que llegue, por ejemplo, no, que llegue 3, ya, que llegue 3 trazos. Y este es el impar 2, al que solo le llega este tracito, 1. Ahí está, impar, impar. Yo quiero eliminarlos. Y entonces el eliminar va a ser cuando yo fui desde 1 hacia 2, hay un trazo, y cuando vuelva, es decir, la repetición, va a ser considerado el segundo trazo. ¿Ya? Lo estoy colocando más abajito, pero en realidad es por el mismo trazo la repetición, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ya se consideraría como 2. Entonces a este punto, al segundo punto impar, llega 2, el de rojo y de verde. Entonces concurren 2 líneas. Significa que esto no es impar, ya, esto es par. Y a este que era 3 de rojito más el de verde, 4, ¿no? Entonces ya no es impar, es par. Entonces ya eliminé los impares, ¿viste? De eso se va a tratar cuando yo quiera eliminar impares. Unir de 2 en 2 de manera disjunta, y pues voy a unirlos de tal manera que cuando yo sume esas repeticiones de trazos, sea lo mínimo posible, ¿ya? De menor longitud, mejor dicho. Y que entre todos sumen lo mínimo posible. Observaciones. Los trazos a repetir van de un punto impar a otro punto impar. Ahí está. Esos son los que estoy comentando ahí. Los trazos repetidos es entre impares. Mi objetivo es eliminar impares. Los trazos a repetir no tienen que ser consecutivos. Por eso les dije, lo preferencial es de manera disjunta, ¿no? Porque estoy agrupando de 2 en 2, así. Y por eso es que divido entre 2. La fórmula dada aquí arriba, del número de trazos a repetir, como mínimo, ¿no? Esto es la mínima cantidad de trazos a repetir, está dada por esta fórmula. Y bueno, nos garantiza el número de trazos repetidos como mínimo, pero no precisa cuál o cuáles de ellos se repitan como mínimo. Nosotros elegimos cuáles. Solo nos dice la cantidad, nada más. ¿Sí? Profesora, ¿por qué trazos como mínimos? Porque, jóvenes, como les dije, las figuras, todos los gráficos se pueden repetir. ¿Sí? Solo que en uno yo puedo repetir pocos trazos, en el otro puedo repetir un montón de trazos. El problema se trata de poder dibujarlo repitiendo la mínima cantidad, ¿no? Eso sería lo difícil.
Entonces, por eso es mínima cantidad de trazos a repetir lo que se estudia, ¿ya? Y con esa fórmula se obtiene separar dos impares para el inicio y el fin del total de impares que haya, y luego divido entre dos, que significa ir uniendo de dos en dos, de manera disjunta. Para realizar las figuras de un solo trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un punto impar y terminar en el otro. Aquí está la observación, pues, para eso separé dos. Para eso resté dos, para que uno sea el impar de inicio y el otro sea el impar del fin. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la longitud mínima recorrida viene dada por esta forma. Longitud de recorrido mínimo sería sumar todas las longitudes de todos los trazos que conforman la figura. O sea, cuando me dan una figura, ya yo sumo todas las longitudes que aparezcan en la figura. Y el trabajo está, pues, en hallar esto, la longitud mínima de los trazos que se repiten. En realidad sería la sumatoria de todos los trazos que se repiten y que ese valor sea lo mínimo posible, ¿ya? Que esa suma en conjunto sea lo mínimo posible. No siempre tomar los valores más pequeños me va a dar una suma mínima, ¿ya? No siempre. Aquí lo importante es que la suma en conjunto sea el menor valor. Entonces yo puedo tomar muchos números pequeños y al final por ahí me obliga a tomar uno solo que es bien grande, a de hecho que tomar, no sé, varios valores intermedios y que en su conjunto me salgan menos que el primero, ¿no? Entonces, que son muchos pequeñitos y al final uno súper grande que hace que sea mayor el valor. Entonces, en su suma es que yo quiero que sea lo mínimo posible. Entonces, ejemplo, la figura está formada por segmentos paralelos y perpendiculares. ¿Cuál es la mínima longitud que debe de recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura de un solo trazo continuo sin separarla del papel? ¿Cuál es la mínima longitud? Desde que me dice mínima longitud ya me está indicando que pues va a haber más de dos impares, ¿ya? Y entonces, y son estos, mira, ya vayan sumando aquí todas las longitudes que aparecen en la figura, que son segmentos paralelos y perpendiculares, ¿no? Es decir, horizontales y verticales. ¿Cuánto me va sumando eso? ¿Ya? Y vamos viendo también cuántos puntos impares hay. Son 8. Estos de acá. 1, 2, 3. Acá abajo en el medio 4, 5, 6, 7. Y este es el octavo. ¿Ya? Son los 8 puntos impares que aparecen. De eso se tratan los ejercicios, de contar cuántos impares hay. Una observación muy importante que no estaba en este PPT es que la cantidad de vértices impares que aparecen en una figura siempre van a ser una cantidad par, es decir, aparecen 0 impares, es decir, no aparece ninguno. Aparecen 2 impares, 4 impares, 6 impares, 8 impares, 10 impares. Aparece una cantidad siempre par de impares, de puntos impares o de vértices impares. En cantidades pares aparecen. Nunca vas a encontrar 5 impares. Si encontraste 5 impares es porque te falta, si encontraste 5 es porque te falta 1, 6 por ahí, ¿no? Entonces, a menos que hayas contado mal y eran 4, pero siempre una cantidad par. Si contaste bien, encontraste 5, es porque te falta por ahí uno más 6, o hasta de repente son más 8, pero siempre una cantidad par. Entonces vemos que hay 8, de los cuales de 8 voy a separar 2 para mi inicio y mi fin. Me voy a quedar con 6. De esos 6 voy a ir uniéndolos de 2 en 2, o sea, son 3 grupos, ¿no? De 3 tramos repetidos. Bien. ¿Y cuáles son? Ahora aquí es donde vamos a hacer el trabajo de cuáles son. Son aquellos que yo voy uniendo de manera que, o sea, en realidad tú puedes hacer uniendo y dejas los dos impares al inicio y al fin, o también lo que hago yo siempre es, yo ya elijo mi inicio y mi fin, de manera que cuando yo los que voy a unir no queden tan separados. Por ejemplo, estos de aquí, estos 4, si yo elijo este como mi inicio, entonces estos me quedan juntitos, ¿no? Esto es de 20 de longitud, ¿cierto? Porque aquí cada vale 20 y 20, todo es 40.
Entonces, yo elijo este de mi inicio, puedo unir ellos dos, están juntos, así. O también así, ¿no? Porque también de manera horizontal. Así también puedo unirlos. ¿Sí? Y se van a convertir a pares, ¿ya? Entonces ahí haría 40 esa suma de dos trazos repetidos. Y pues, aquí en estos tres que me queda, ¿quién me conviene? Dejar este de fin, este de aquí de la esquinita fin, y unir por este 20, o dejar este de acá arriba para el fin y unir aquí por 10. ¿Cómo me queda menos separado, menos aislado los puntos? Entonces yo elijo mi inicio y mi fin de tal manera que los que voy a unir estén bien juntitos. Entonces me conviene de inicio este y de fin este, ¿no? O viceversa. Inicio acá arriba en amarillo y fin acá abajito. Entonces ellos son mi inicio y mi fin y uno así pues, o así horizontal o vertical. Pero ahí me hacen 40 sí o sí. Y aquí de 10. ¿Ya? Esos son los trazos que voy a repetir. Y ahora, pues la longitud, calculemos la longitud de la figura inicial ahí, todavía sin trazos repetidos. Vamos a colorearlo con marcador. Voy a colocar los horizontales. 1, aquí 2. Vale 70, ¿no? Esto de amarillo. 70, acá arriba 70 son 140. Y esto de aquí que vale 60 nada más. Entonces sería 140 más 60, lo de amarillo vale 200, ¿ya? 200. Y ahora lo de verde. Aquí sería 40, aquí otro 40 va a 80, y aquí otro 40 va... Ay, sí me escapó muy... Aquí está. 20, 40, 120, y aquí 20 y 20, bueno, esto de aquí, 20 y 20, son 40 más, entonces sería 160, ¿no? Lo de verde es 160. Y lo único que he hecho es contar todos los segmentos de la figura, los horizontales y los verticales. Y aquí recién vienen los repetidos, ¿no? Que dijimos que podían ser horizontales o verticales, pero dejar mi inicio y mi fin que ya marqué. Entonces, esos puedo unirlos y esos también puedo unirlos. Al unirlos, esos impares se convierten a pares, ¿cierto? Porque estoy aumentando una línea más la repetición. Y este de acá dije que era el otro que me convenía, ¿no? Entonces, ¿cuántos estoy repitiendo? Son 3, ¿ya? Entonces voy a borrarlo de amarillo y verde. Así conté los paralelos y los perpendiculares en el inicio. Estos son pues... Estos son los repetidos, ¿no? Que me va a dar, pues... 360 era la longitud de la figura, 200 horizontal y 160 vertical, y más el 20 y el 10, que todo me va a salir 410. Bueno, vamos a ver entonces ya los ejercicios de la clave B. El ejercicio número 8, perdón, el ejercicio número 6 me dice que la figura que se muestra está formada por 4 cuadrados, cuyos lados miden 2, 4, 6 y 8. Entonces acá está el primer cuadrado del lado 2, ¿no? El siguiente cuadrado del lado 4, que vendría a ser, pues, aumentándole aquí 2 más. Hay 4, aquí 4, 4, y esto de aquí 4, aumentándole 2 más. El siguiente de 6, ¿no? Sería este de aquí. De 6, 6, y aquí pues esto tendría que valer 2, y aquí también 2. Ahí está, el tercer cuadrado. Y el cuarto cuadrado, pues esto tiene que valer 2, para que todo sea este lado 8, 8, 8 y 8. Aquí 2, ¿no? Para que valga 8 este lado. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas. Vamos a borrarle para que no quede tan remarcado ahí. Ya sabemos cuánto vale entonces, ¿no? Entonces, vamos ahora a contabilizar cuántos puntos impares hay. ¿Ya? Son 6, que son estos 3 y estos 3 de acá. Son 6. Entonces, de los 6 separo 2
me van a quedar 4. 4 que debo eliminar. 4 entre 2, o sea, unir de 2 en 2, son 2 repetidos, ¿no? 2 trazos como mínimos a repetir. Bien, entonces vamos a mostrar cuáles son. Y pues yo podría tomar los de longitud 2, ¿no? Aquí vale longitud 2 y aquí longitud 2. Entonces, este sería el inicio y este sería el fin. ¿Sí? Quedan juntitos. Entonces, 4 es lo que voy a repetir, 4 de longitud. Para eso, entonces, debo de contar primero cuánto es mi longitud inicial, sin repetición. Entonces, vamos a contar los horizontales y verticales, ¿no? No sé si podemos hacerlo. O podemos, a ver. Ahí está. Mira, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 5. Acá hay 6, 7. 8, 9, 10, ¿no? Aquí, o podemos tomarlo así. Esto vale 8, ¿no? Esto vale 8. Esto vale 2. Esto vale 4. Esto vale 6. Y esto vale 8. ¿Ya? Podemos sumar 8 y 8, 16. Más este 4, 20. Más este 2, más este 6, 28, ¿no? Lo horizontal. Y lo vertical, pues igual. Va a ser otros 28, ¿cierto? Porque aquí va a ser 8 y 8 va a 16. Aquí va a ser 2 más 4 más 6. Esto de aquí. ¿Ya? Ya, entonces aquí tenemos. Ya, 8, 8, 6, 4 y 2. Ahí está. 28. Entonces 28 y 28, 56, ¿no? Y los dos que íbamos a repetir. Mira que en este caso toman otros dos, diferentes a los que yo tomé. Pueden ser ellos dos, tranquilamente. Porque que valgan de longitud 2 y que sume 4. Pues, ¿no? Vamos a borrar esto. Aquí estaban los puntos impares, ¿sí? Entonces se ha elegido estos dos y estos dos. Podía haberlos tomado estos dos y estos dos sin problema, porque igual valían 2 cada una de esas longitudes que se repiten. Pero lo importante es separar dos, uno para el inicio y uno para el fin. Entonces 56 más 4, 60. Esa sería la longitud mínima. Vamos a ver el ejercicio número 7 entonces. En el ejercicio 7 me dice que Carlos ha dibujado en su cuaderno la figura mostrada, donde A, B, C y D es un rectángulo. Aquí está el A, B, C, D. Ese de aquí, ¿no? Ese rectangulito largo. ¿Sí? Ese de aquí. ¿Ya? Entonces, y los segmentos EF, ¿dónde está EF? EF, GH y también DC son, dice, pues, paralelos. ¿Ya? F y GH son paralelos a DC, o sea, los tres son paralelos. Su hijo Tiago, que lo estaba observando, también dibujó una figura igual a la de su padre, solo que se olvidó de trazar el segmento PQ. Y si Tiago hizo su dibujo de un solo trazo contiguo, sin separar su lápiz de papel, ¿cuál es la mínima longitud que recorrió su lápiz? Entonces vamos a dibujar lo que dibujó Tiago. Ahí está, sin el tramo PQ. ¿Ya? Ya, pero dice que si Tiago hizo su dibujo de un solo trazo contiguo, sin separar el lápiz del papel, ¿cuál es la mínima longitud? Mínima, es decir, repitió trazos, ¿verdad? Y es porque van a aparecer más de dos impares. Vamos a ver cuántos impares hay. Estos son los impares. 6 impares hay. Entonces, por eso repitió trazos. De 6, separa 2 para el inicio y el fin, y le quedan pues 4, a unir de 2 en 2. O sea, 4 entre 2, 2 trazos mínimos a repetir. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser los trazos a repetir? Pues mira,
Yo sé que algunos me dirán, primero tengo que saber las longitudes de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como este es un rectángulo y voy a observar aquí en este triángulo, que podemos verlo por dos situaciones aquí. Algunos van a saber una propiedad, otros por otra propiedad. Por ejemplo, veo en este triangulito de aquí, el de amarillo. Mira, aquí es por triángulos rectángulos nada más. Este lado de la hipotenusa es 20 y aquí va a ser, y aquí es 12. ¿Ya? Entonces esto es 4 por 5, ¿no? Esto es 3, este es 5 por 4 y este es 3 por 4. Entonces en el triángulo 3, 4, 5, ahí está. Eso sería 3 por 4, 5 por 4 y acá sería 4 por 4, 16, ¿no? Esto debería ser 16 entonces. Aparte que mira, este punto E es punto medio de este 10 y este 10. ¿Ya? Entonces, como se sabe que GH con EF son paralelos, entonces solo esta partecita de acá de amarillo son paralelos, pues, ¿ya? Las bases. Y como estoy partiendo de punto medio, entonces esto de aquí va a ser a punto medio. ¿Ya? Entonces significa que esto que vale 16 está dividido en dos partes iguales, 8 y 8. Entonces esas son las longitudes. Ahí se está utilizando pues ese teorema de tal. Eso lo puedes sacar también por triángulos, porque proviene en realidad del hecho de que son triángulos semejantes, ¿no? ¿Semejantes por qué, profesora? Porque el hecho de que son paralelos, y acá le llamo alfa, y acá le llamo, aquí es 90, y acá le llamo beta, este angulito también es alfa, ya que estos dos de rojo son paralelos. Aquí es 90, entonces mira, tengo el triángulo grande, rectángulo alfa beta y el pequeño alfa beta, ¿ya? Entonces esa propiedad viene del hecho de que son pues semejantes, están en proporción. ¿En qué proporción, profesor? Proporción de 1 a 2, ¿no? En el pequeño, mira, la hipotenusa es como 10 y en el grande es el doble, 20. En el pequeño, este cateto es, el que estaba al frente de este alfa, es 8, dijimos, en el grande es 16. Entonces la base también está en relación de 1 a 2. Si el grande es la base 12, el pequeño es pues 6, ¿no? Entonces tengo eso. Esas son las longitudes. Entonces las longitudes aquí serían 6 y aquí 8 y 8. ¿Ya? Y lo mismo pasa del otro lado. Pues aquí es 8, aquí es 6, esto vale 10, aquí es 8, acá vale 12. ¿Ya? Tengo todos los lados entonces. Esto vale 4. Bien. Entonces, ya sabemos eso. Y bueno, yo sé que algunos me dirán, ya profesora, para el inicio dejo este de acá abajo, inicio y el fin. Y uno estos, profesora, estos dos de acá de 10, él con él. Perdón, y él con él. 10 más 10, 20 es lo que voy a sumarle de trazo repetido. Podría ser, pero puedo hallar algo menos, ¿no? Y algo menor sería, por ejemplo, si yo, mira, estos son pequeñitos, estos de 4, ¿ya? Más pequeñito que el tomar de 10. Y además también, si yo tomo esto, si yo dejo este de aquí como inicio y este de aquí como fin, entonces puedo unir estos dos de acá. ¿Ya? Sería 6 más 8, 14. Y aquí, estos dos de acá, estos dos de aquí, sería 4. Entonces 14 más 4, 18. Fue algo menos, ¿no? Pero profesora, ahí estoy pasando por acá por un punto, se va a cambiar. No se cambia porque cuando llega y sale, no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué de este punto de acá? No lo voy a colocar de rojo porque en realidad es par, ¿verdad? Azul vamos a colocar. Es azul porque 1, 2, 3, 4. Y cuando llega en la repetición, uno más. Y cuando sale esta repetición, entonces hay uno más. Entonces sería 6. Sigue siendo par, no cambió en nada. Entonces, si la línea de repetición ingresa y sale, ese punto por el que ingresa y sale no varía, sigue siendo lo mismo. No hay problema. Entonces, ahí, pues, esos serían los trazos a repetir. ¿Ya? Y sería entonces 18 esa cantidad mínima a repetirse.
de trazos repetidos. 2 trazos que suman 18. Y bueno, solo sería aquí sumar, pues, otra vez las horizontales, las verticales, y en este caso sí va a haber inclinados diagonales, ¿no? Vamos a marcar aquí 4, esto de aquí que vale, a ver, 6 más 4, 10 más este 6, 16, ¿no? Wow, esto marcando. Ya está, entonces sería 4, acá más 16 van 20, y el de acá abajo sería 12 más 12, 24, más este 4, 28, ¿no? Entonces, 20 más esos 28 serían 48 en las horizontales. Ahora en las verticales. Esto vale 8, 8 y otros 8 serían 24. Más estos 24 de aquí serían pues 48 en las verticales. Y faltan las diagonales, estas de aquí, las inclinadas. Sería 20 y 20 para acá, 40, ¿no? Entonces la suma de esas tres cantidades me va a dar 136. Y lo repetido, que va a ser 4 más 14, ¿no? Porque acá valía 8. ¿Ya? Entonces aquí sería así. En las horizontales, mira, 4 más, pues aquí era 6, 6, 12 más 4, 20 me salía, ¿no? 20 y más aquí, más 28 me salía 48. Ups. Okay. Ya bien. Bien, vamos a terminar entonces con el... Ups. Creo que he dejado de compartir. Ya, para terminar entonces... es sumar esas cantidades horizontales, verticales y diagonales y aumentarle el 18, ¿no? De lo repetido, ¿ya? Clave E. Y bueno, en la número 8 también en la figura se muestra una figura que está formada por 16 cuadrados, cada una de 2 centímetros de lado, y hay la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz en un trazo continuo y sin levantarla del papel para realizar la figura, ¿ya? ¿Cuántos puntos impares hay? Hay 8 y son estos puntos impares. Ahí están los 8 puntos impares. ¿Ya? Ahora vamos a retirar 2 para el inicio y el fin, me van a quedar 6. Entre 2, 3 tramos a repetirse. Y pues tranquilamente yo puedo hacer estos dos que están más separados, uno para el inicio y otro para el fin, y unir estos, ¿no? Que sería 2, 2 y 2. O sea, 6 es lo que le voy a aumentar. ¿Ya? 6. 6 repetido. 6 de longitud. Y bueno, vamos a ver entonces cuántos serían las horizontales y verticales de los trazos que están en la figura. Entonces acá tendría 3, aquí hay 2, 3, 4, 5, acá también 5, segmentos 5, 5, 10, 15, más 6, 18, 19, 20, 21. 21 segmentitos que valen 2 cada uno, o sea, en la horizontal, 21 por 2 va a valer 42 centímetros, ¿ya? Y las verticales, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, otros 4 y otros 4, hasta ahí van 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, 20 y cada longitud de esos 2 centímetros, entonces en las verticales hay 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo horizontal, amarillo 42, lo vertical 40 centímetros, en total hay 82 centímetros en la figura inicial, más los que le voy a repetir, que son ¿cuánto? 6, ¿no? 3 trazos repetidos. Entonces sería pues 88. Y esa sería la clave. Bueno, jóvenes, les dejo aquí los ejercicios propuestos. A ver. Y
conmigo sería entonces hasta la próxima clase. Voy a dejarles aquí la lista de los propuestos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Cuídense, estudien mucho, practiquen, resuelvan sus ejercicios. Bye.